Bienvenidas, bienvenidos. Sean todos a esta tercera edición de nuestro programa Educación Libre. Antes de empezar con la clase, les pido atención para el patrocinio de esta sesión, que es uno de nuestros propios sistemas de asistencia. Es un minuto nada más, después comenzamos. Gracias por su participación. Pues parece que es todo. Vamos a comenzar. Bienvenidos de nuevo. Específicamente, lo que vamos a estar abordando, como ya lo había mencionado, son estos elementos que se denominan las propiedades generales de la materia. Antes de entrar con las propiedades generales de la materia como tal, primero voy a abordar esta lista de definiciones que me parece que resultan muy importantes para que realmente podamos entender con cabalidad estos elementos que van a ser aquí mencionados. Voy a ir expresándolas en orden. Yo sé que ustedes aquí pues no tienen este libro, que es el libro que utilizamos para trabajar con nuestro programa de asistencia. Así es que vayamos copiándolas o vayamos haciendo el ejercicio de trabajarlas en orden de arriba hacia abajo. Y voy a ir clarificando las condiciones de cada uno. Entonces, lo primero que quiero que escriban, por favor, muchachos, es el término materia. Esa es la primera cosa que vamos a preocuparnos por definir. Materia. Y la materia la vamos a definir de manera directa como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Esa es la definición, vamos a llamarle más común, más cotidiana, la más frecuente, la más usual de este concepto químico físico. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Para quien quiera reconstruir esta relación de columnas, sería aquí la letra D. Si lo quieren hacer, les voy a dejar aquí oportunidad para que le tomen una captura de pantalla completa. 5, 4, 3, 2, 1. Y ya me regreso. Entonces, lo único aquí que pues resulta un poco peculiar sería esto de lugar en el espacio. Recuerden ustedes que el espacio va a ser como denominaremos a pues el lugar en el cual habitamos o dentro del cual habitamos. Que quede claro que no necesariamente espacio va a hacer referencia a este vacío, ¿no? Universal o que consideramos fuera de nuestro planeta. Espacio es esto que tengo yo aquí enfrente, es el mismo cuarto dentro del cual ustedes están habitando, el planeta mismo está dentro del espacio, ¿no? De hecho se llama así porque justo es el medio o el lugar en el que podemos habitar nosotros como seres materiales. Que bueno, de ahí viene el término materia, ¿sí? Entonces, materia es todo aquello que tiene lugar en el espacio, se define de esta forma. Que quede claro, quienes han estado ya trabajando o han estado en contacto con el conocimiento pues más contemporáneo, más actual, sabrán que ya existen varios tipos de materia, ¿no? La antimateria, la materia oscura y demás variantes. Estos tipos son caracterizaciones muy específicas y muy puntuales de la materia y como tal o por lo tanto dentro de este escaparate inicial, no las voy a considerar porque primero me interesa que quede claro esta que es la materia que conocemos, la materia que vemos, la materia que nos es más cercana. Entonces, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio que vemos forma parte de este concepto materia. Ahora, vamos de regreso
para ir construyendo un poco más adelante. En realidad, estos conceptos como muy metafísicos o muy extraños corresponden más bien al estudio de la física. Nosotros ya nos vamos a seguir directamente con la química, que es el estudio interno de las sustancias. Y entonces lo segundo que quiero que me definan, por favor, muchachos, es sustancia. Y a sustancia la vamos a definir como una porción de materia, o sea, si un pedacito de esta inmensidad que ocupa lugar en el espacio, que presenta propiedades químicas y características estables y homogéneas. Repito, es una porción de materia que presenta propiedades químicas y características estables y homogéneas. Todas las porciones de materia que presenten estas cosas en común son la misma sustancia. Evidentemente, no tenemos múltiples sustancias en el universo o en nuestra realidad. No tenemos una nada más, tenemos múltiples. Cada vez que nosotros tengamos presente un escaparate en el que haya distintas características y distintas propiedades de la química que presenta una sustancia, esta será per se una sustancia distinta. Entonces, como ejemplos, por ejemplo, que nosotros podamos trabajar directamente dentro de su experiencia en su cuarto en este momento, el papel que están tocando es una sustancia distinta a la madera, por ejemplo, con la cual está recubierto el grafito de sus lápices, o, por ejemplo, el vidrio a través del cual me están viendo en este momento y nos estamos, de hecho, viendo todos, es una sustancia distinta, por ejemplo, a qué sé yo, al caucho del cual está hecho tal vez la protección con la que tienen su celular o su tableta, el papel de los libros que están aquí atrás de mí, la madera de este librero, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que son propiedades químicas distintas, características distintas, se consideran como sustancias diferentes. Ahora, si nosotros tenemos dos porciones de la misma sustancia, es decir, que tienen características similares, las podemos denominar como sustancias idénticas. Por ejemplo, yo aquí tengo dos vasos, uno con café, el otro con agua, y los dos están hechos de vidrio. A pesar de que tienen formas distintos, tamaños distintos, incluso tal vez hasta colores diferentes, de la misma forma son la misma sustancia porque tienen las mismas propiedades químicas. Así es como podemos identificarlo. Repito, hay en realidad infinidad de sustancias en el universo, ¿no? Es infinito el número de sustancias que podemos generar. La clave aquí es que se identifican a partir de sus propiedades químicas. Subrayen eso, por favor. Siempre que alguien les pregunte, y esta es pregunta de examen, siempre que alguien nos pregunte cómo podemos identificar una sustancia en distinción a otra, es por su composición química. Esa es la característica central que nos permite identificar a dos o tres sustancias que son distintas entre sí. ¿Sí? Entonces, ojo con el término sustancia. Bien. Vamos de regreso y continúo ahora con el término elemento. Ya estamos entrando a, pues, terminologías, conceptos que ustedes seguramente tienen un poco más cercanos. Entonces, elemento lo vamos a definir, por favor, como una sustancia que no puede separarse en otra más simple. Eso es un elemento químico. Hay sustancias que son un poco más complejas y a esas sustancias que son un poco más complejas las vamos a denominar compuestos. Compuestos en sí nos representan sustancias con dos o más elementos en proporciones constantes y definidas. Entonces, todos los compuestos son sustancias. Todos los elementos también son sustancias. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un elemento y un compuesto? Que el elemento no puede separarse en otra sustancia más simple. Es la versión más sencilla de una sustancia que nosotros conocemos. Mientras que un compuesto, al estar construido por dos o más elementos, sí puede separarse en sustancias más simples. El ejemplo más claro de esto sería el uso o la consideración de las fórmulas químicas, ¿no? Voy a mostrarles, por ejemplo, vamos a ir a
esta tabla periódica que nos está mostrando a todos los elementos de la tabla periódica. Todos estos son los elementos que conocemos. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer al oxígeno, ¿no? Que el oxígeno tiene cualidades de quema inmediata, y el oxígeno no se puede presentar en una forma más simple. Si yo intento romper al oxígeno en sustancias más sencillas, me es imposible. Ya no hay sustancias más simples que el oxígeno. Si hago lo mismo, por ejemplo, con el oro, esta paleta de oro o esta mineral de oro no lo puedo simplificar. Ya no hay una versión más simple del oro. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos simplificar el aire al estar compuesto por dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, agua incluso, sí puedo sin ningún inconveniente seccionarlo y dividirlo para obtener sustancias más sencillas de él. El aire, por ejemplo, ni siquiera es un compuesto, es un conjunto de compuestos. ¿Por qué? Porque el aire no tiene a las composiciones, a los elementos componentes de manera definida, en proporción definida. ¿Cómo podemos determinar que algo tiene esta proporción definida? Y aquí es en donde les va a caer el clic, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo el clic hace referencia en el momento en el que cuando nosotros queremos referirnos a un elemento, lo hacemos por medio de las letras, ¿no? De los elementos, por ejemplo, letras como el hidrógeno, el nitrógeno, el helio, etcétera, mientras que un compuesto siempre tiene dos o más configuraciones de estas letras. Entonces, un compuesto muy común, por ejemplo, el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono está en proporción constante y definida. Por cada 2 oxígenos tenemos un solo carbono. Les propongo otra ejemplificación. Vamos a poner el ácido sulfúrico. Si nosotros colocamos ácido sulfúrico, aquí de nuevo esta sustancia nos presenta proporciones constantes y definidas. Discúlpenme, me acaban de decir que no se ve. Ahora sí. Les decía que los elementos los tenemos aquí con estas letras sueltas, ¿no? Algunos elementos tienen 2 letras, una mayúscula y una minúscula, como lo ven en una tabla periódica, pero el compuesto, como les decía, los tenemos en fórmulas. A esto le llamamos una fórmula química. Y en las fórmulas ustedes pueden darse cuenta cómo se presentan estas proporciones constantes y definidas. ¿En qué sentido? En que por cada carbono tenemos 2 oxígenos. Este 2 nos está indicando la proporción de los carbonos con los oxígenos. Esta fórmula, que es un poco más compleja o mucho más compleja, en donde tenemos ahora ácido sulfúrico, podemos ver que aquí por cada 2 hidrógenos tenemos 1 azufre y 4 oxígenos. Siempre que yo quiera plantear una molécula de ácido sulfúrico, siempre va a tener estas mismas proporciones constantes y definidas. Esta es la clave. El aire, entonces, no es un compuesto porque en el aire hay muchas sustancias distintas con proporciones variables. ¿Cómo llamamos entonces al aire? El aire es un perfecto ejemplo de una mezcla. ¿Cómo le llamamos o cómo definimos entonces a una mezcla? Una mezcla es una combinación física. Ojo, muchachos, aquí por favor, recalquen eso de física. Estas ya no son combinaciones químicas, sino físicas, de 2 o más sustancias en la que no se altera su composición interna. En el aire, como les mencionaba, tenemos una gran cantidad de cosas involucradas. El aire que están ustedes ahorita respirando, muchachos, está lleno de muchas cosas, ¿no? Tenemos ahí adentro polvo, agua, dióxido de carbono, azufre disuelto en gas, vaya, ¿no? 1000 cosas distintas están involucradas en esta mezcla que sería este aire. Recuerden que aunque no lo veamos, ¿no? Porque es evidente, entre la cámara que me está grabando y yo hay aire, ¿no? No se nota o no se ve porque es incoloro, ¿no? Pero nosotros lo podemos sentir. Los invito a que lo sientan, respiren, ¿no? Hagan este ejercicio de respirar y van a sentir el aire entrar por sus fosas nasales. También, si quieren hacer el ejercicio de intentar tocarlo con las manos, muevan su mano rápidamente frente a ustedes y van a sentir al aire que está ahí presente. No lo vemos, pero ahí se encuentra. El aire es una mezcla por estas razones, ¿no?
Pongo otro ejemplo de mezcla. Esta suspensión, que es café, aquí, pues tiene una configuración variable entre agua, granos de café, leche y, pues bueno, ¿no? Todos los componentes de la infusión. Y esto es una mezcla al final del día, porque por dentro no tengo una sola sustancia, son muchas distintas y siempre las tenemos presentes en condiciones diferentes. Yo le puedo poner a esto más leche o menos leche, más agua, más café y seguirá siendo una mezcla. No estamos alterando la composición química. Todo lo que está aquí adentro, el agua en sí misma, la leche, que la leche también es una mezcla de muchas otras cosas, pero bueno, todas las sustancias individuales que están aquí involucradas respetan o preservan sus mismas condiciones químicas. Esa es la diferencia entre estas tres definiciones. Muy importante entonces, jóvenes, por favor, que dejemos claridad, ¿no? Elementos, compuestos y mezclas. Los elementos y los compuestos recalquen ahí que son combinaciones o son contribuciones, son denominaciones químicas. Los elementos son las sustancias más simples, no las podemos partir en cosas más chiquitas, y los compuestos son combinaciones de dos o más elementos, pero que siguen siendo una sola sustancia. Propiedades definidas. Por último, mezclas de manera física la combinación, el aire, el papel, un vaso con agua, la ropa, por ejemplo, ¿no? Todos estos son mezclas distintas en donde tenemos proporciones distintas entre las múltiples sustancias que están en ellas involucradas. Ahí están las tres definiciones. Evidentemente, ustedes tal vez ya lo sepan, ¿no? Hay varios tipos de mezclas diferentes. No voy a entrar hoy en ese tema, no vamos a ver mezclas como tal, porque lo que nos interesa es definir las proporcionalidades o las mezclas proporcionales, las condiciones, las propiedades de la materia, y en función de ello las mezclas para este fin no me son funcionales. Pero hay múltiples tipos de mezclas que eventualmente, con mucho gusto, en una clase posterior podemos abordar. Muy bien, voy de regreso. Tras haber dejado clara esta triada o estas tres definiciones, ahora vamos a los cambios en la materia. La materia no está estática, la materia se mueve, la materia cambia, y vamos a encontrar de manera básica, esencial, dos tipos de cambios distintos, los cambios químicos y los cambios físicos. Ahora, vamos a definir al cambio químico, ¿sí? Al químico, como el proceso por medio del cual existe un cambio profundo en una sustancia. Es decir, estamos alterando su identidad. Cuando nosotros sometemos a una sustancia a un cambio químico, esa sustancia pierde su identidad. La estamos transformando. Ya va a ser una sustancia nueva, diferente. Vamos a alterar desde su configuración interna hasta sus características químicas. Eso es un cambio químico. Entonces, muy importante esto que menciono, muchachos. Añádanlo, por favor, ahí. Cuando un cambio químico se presenta, la sustancia se transforma. Es decir, pierde su identidad, cambia. Ya no es la misma sustancia antes del cambio químico y después del cambio químico. Estamos perdiendo la identidad de la sustancia. Pero en un cambio físico ahora, la alteración no va a implicar modificaciones a su composición interna ni a la proporción de sus componentes. En un cambio físico, entonces, la sustancia sigue siendo la misma, alterada con ciertas diferencias y con ciertas particularidades, pero sigue siendo la misma sustancia. En un cambio físico, entonces, la sustancia no se ve alterada. En cuestión de su identidad. Sigue siendo la misma. Vamos a poner un ejemplo claro respecto de la distinción entre los dos. Entonces, fíjense. Aquí tenemos una sustancia, ¿no? Esto es en realidad una mezcla, esto es papel, hay muchas sustancias aquí involucradas, ¿no? Celulosa, colorantes, etc. Pero bueno,
Vamos a considerar que esto es, para fines de este experimento, una sola sustancia. ¿Cómo le puedo hacer yo un cambio físico a esto? Lo puedo hacer bolita, ¿no? Y esto ya es un cambio físico. Sigue siendo la misma sustancia, la mezcla del papel, y ahora está cambiando, pues tal vez sus posiciones, ¿no? Si yo la cambio de lugar, estamos haciendo cambios físicos, pero la sustancia al final del día sigue siendo la misma. Pongo otro ejemplo, la voy a romper, ¿no? Entonces aquí tengo a mi pedazo de papel y lo voy a romper. ¿Ya está roto? ¿Es la misma sustancia? Sí, es exactamente la misma sustancia, rota, ¿no? Ahora está partida en pedacitos, pero es la misma sustancia. No estamos alterando la sustancia en sus composiciones o en sus condiciones químicas. Ahora, para que yo altere químicamente esta sustancia, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo más común o lo más normal que se puede hacer es quemarla. Si yo no voy a hacer aquí, porque qué tal que nos incendiamos, ¿no? Pero imagínense en el hipotético que quieran ustedes hacer el experimento, ¿no? Háganlo en un espacio en el que no se queme nada, por favor. Si ustedes queman esto, entonces sí, ya no es papel quemado, ¿no? Porque ya va a desprenderse ustedes han visto en algún momento de su vida algo quemarse, entonces han visto, por ejemplo, cuando sale un humo negro, ¿no? El humo negro es dióxido de carbono, producto de la combustión, ya es una sustancia distinta que se está desprendiendo del papel. Esto se vuelve cenizas, ¿no? Y la ceniza está perdiendo masa, está perdiendo propiedades químicas intrínsecas, y por lo tanto, el resultado de la quema de este papel ya no es papel, no es papel quemado, ya hay un cambio químico involucrado. En ese proceso de cambio químico, la sustancia pierde sus propiedades y gana otras, ¿no? Tampoco es que todo sea tristeza, simplemente perdemos unas propiedades y ganamos otras. En los cambios químicos siempre tenemos esta dualidad. Hay una alteración, la sustancia deja de ser la misma, ganamos propiedades, perdemos propiedades, pero la sustancia cambia. En un cambio físico, da lo mismo. Si yo rompo esto y lo trituro, lo vuelvo miles de pedacitos, sigue siendo un cambio químico. A un vaso, si ustedes lo agarran y lo rompen, lo revientan en el piso, aunque sea vidrio roto, sigue siendo un cambio físico. No estamos alterando sus propiedades internas. Otro ejemplo, que de hecho es la segunda parte de la clase de hoy, es forzar un cambio de estado en la materia, a los cuales llegaremos ahorita, pero un ejemplo de esto sería, por ejemplo, evaporar el agua. Si ustedes han visto seguramente en algún momento en su cocina, han visto a agua ebullir, ¿no? Es decir, llevada al punto de ebullición y que se empieza a borbotonear y se transforma en gas. Ese cambio de estado de agregación, tranquilos, ahorita lo defino, eso también es un cambio físico porque sigue siendo agua. Es H2O, evaporado, pero es H2O. ¿Sí? Voy a mostrarles un experimento para que se den cuenta sobre cómo se ve un cambio químico y justamente voy a poner la creación de agua. Este experimento ya lo habíamos colocado en la cuenta de Instagram hace unas semanas, así es que algunos tal vez ya hayan visto el experimento, pero vamos allá para que vean a qué me hago referencia. En el experimento en cuestión lo que ustedes van a ver es cómo un bloque de hidrógeno se va a combinar con oxígeno, aquí lo tienen ustedes, esa burbujita es hidrógeno, y en el momento en el que esa burbuja es sometida al calor de la llama, dense cuenta cómo se generan las gotas de agua alrededor, que ya representan las moléculas ahora de agua, ¿no? Me preguntarán, maestro, ¿y de dónde está saliendo el oxígeno? Del aire. Recuerden que el aire tiene oxígeno en la Tierra. Entonces, esas burbujitas de hidrógeno, al tocar el fuego de la vela que está ahí encendida, se transforman en un cambio químico, deja de ser hidrógeno y oxígeno separado y se transforma ahora en H2O o agua. Esta es la mejor ejemplificación, tal vez no la mejor, pero bueno, una de muchas, de un cambio químico, ¿sí? El agua generándose o cualquier cambio químico que altere propiedades internas de la materia. Muy importante este tema, se los van a preguntar seguro en toda su vida, en todo su andar por la ciencia, si es que ojo con la diferencia entre cambio físico y químico. Ya vi que tengo muchas dudas, ahorita regreso, me falta solo una definición, que sería la definición de molécula. Y con eso ya finalizamos. Entonces vamos de regreso. Y por último, molécula, que vamos a definir como un conjunto de átomos que se encuentran enlazados entre sí por medio de la compartición
de uno o más pares de electrones. Tranquilos, yo sé que aquí hay 3 cosas que no hemos visto. Relájense. A eso voy. Una molécula es un conjunto de átomos. Ahora, dejemos de una vez claridad al respecto de todo esto. Entonces, voy aquí de lado a mi hojita de notas y vamos a construir una nota al respecto de qué es entonces un átomo. Definamos a un átomo, muchachos, como la unidad indivisible, y a esto le voy a poner comillas, porque ya sabemos hoy que sí es indivisible, es decir, perdón, que sí es divisible, es decir, sí tiene cosas más chiquitas adentro. Ahorita, de hecho, vamos a ver cuáles son. Pero como unidad, es decir, como bloque, como conjunto, es el conjunto más pequeño. Y a partir de estos átomos, definimos la identidad de la materia. ¿Ok? Entonces, para que en química algo tenga un nombre, este nombre no puede ser aire, porque el aire, quedamos que es una mezcla, ¿no? No es un compuesto, ni un elemento. Entonces, el aire no lo podemos definir en química porque es una mezcla física. Pero el oxígeno, por ejemplo, sí, el oxígeno es una unidad indivisible. Todos los elementos, jóvenes, todos los elementos químicos, ustedes seguramente ya se saben varios elementos, voy yo a poner otros, por ejemplo, por acá vamos a colocar al oro, vamos a poner otro que se me ocurre, el fósforo, vamos a poner al sodio, vamos a poner a, bueno, todos, ¿no? A todos el neón, todos los compuestos, todos los elementos, perdón. Todos estos elementos son átomos, todos. La expresión de cada uno de los átomos es un compendio de letras de la tabla periódica. Ahora, como les había mencionado, ya sabemos hoy que adentro de los átomos hay cosas más pequeñas. A estas cosas más pequeñas, que de hecho es un descubrimiento bastante reciente, a estas cosas más pequeñas les vamos a llamar partículas ahora subatómicas. Entonces, los átomos están compuestos por múltiples partículas subatómicas, ¿ok? No son solo de un tipo. Y además este es un campo que la ciencia cada vez más va indagando y va averiguando más cosas. Pero de manera general o de manera inicial es importante que ustedes sepan que existen 3 tipos. Los neutrones, los protones y los electrones. Y ahora cada una de esas 3 partículas subatómicas la utilizamos o sirve para cosas distintas dentro del átomo, del núcleo atómico. Los neutrones nos van a servir fundamentalmente para proveer la masa. ¿Ok? Entonces, la mayor cantidad esta es pregunta de examen también, ¿en cuál de las 3 partículas subatómicas tenemos una mayor concentración de masa? En los neutrones. Son los responsables de proveer la masa del átomo. Ahora vamos a los protones. ¿Los protones qué hacen? Los protones definen su identidad. Cuando ustedes tomen ya una clase de química a nivel subatómico, van a encontrar que para determinar cómo se llama un elemento, lo que vamos a hacer es contar protones. Y a ese número de protones le vamos a llamar el número atómico. Y el número atómico es lo que define la identidad de una sustancia. En cualquier tabla periódica, voy a abrir ahorita, por ejemplo, al potasio. Este número grande que encuentran aquí arriba a la derecha, el 19, ese es el número atómico. Entonces, el potasio tiene 19 protones en su núcleo. Eso es lo que significa ese número 19. Y así con todos. Si agarramos, por ejemplo, aquí al mercurio, el mercurio tiene 80 protones en su interior. El número atómico es el número de protones.
y es a partir del cual identificamos las diferencias entre los átomos. Por último, vamos a hablar de los electrones. Los electrones van a ser los que fungen como enlaces entre distintos átomos. Son tal vez los más importantes, no sé si son los más importantes, los tres lo son, pero son muy importantes porque son gracias a los electrones que los átomos se pueden relacionar entre sí. Cuando nosotros combinamos, por ejemplo, a esos dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, en la ligadura de los dos átomos, lo que está permitiendo los puentes son electrones. Voy a hacer un muy improvisado esquema del núcleo atómico para ya ponerle final a esto, ¿no? Entonces ustedes pueden construir un núcleo atómico que casi siempre se considera como un círculo. Por dentro tenemos a los protones con su carga positiva, a los neutrones sin carga eléctrica o con carga eléctrica neutra, y alrededor, en unas órbitas, girando alrededor del átomo, tenemos a las bolitas más pequeñas, que son los electrones, que presentan siempre una carga negativa. ¿Ok? Entonces, los átomos es igual a elementos, ¿no? Cada elemento químico está representado por un átomo en especial. Cuando nosotros combinamos átomos, estamos combinando elementos y entonces lo que estamos formando son compuestos. Así de fácil. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los conceptos iniciales con los que tenemos que dominar para poder empezar el trabajo de esto. Voy a regresar a resolver dudas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Entonces, me dice Eileen que ya lo logró resolver. Gracias. Jocelyn me preguntó, sí, si se quema es un cambio químico. No tengo más. No tengo manitas tampoco arriba. Vamos todo bien entonces. Cero dudas. Todo claro. Seguro, seguras. Todos, todas. Sale. Vamos entonces de regreso. ¿Sí? Es muy importante que estos conceptos queden claros, muchachos, porque si no, va a ser muy complicado que podamos entender a la física o a la química. Más a la química, pero a las dos. Bien. Ahora, dejando estos elementos ya completamente claros, vamos a proceder con las definiciones ahora de las propiedades de la materia. ¿Sí? Entonces, de manera, esto no siempre es lo mismo para todos los autores, ustedes se van a encontrar distintas versiones, pero en la mayor parte de los autores en México se consideran 7 propiedades generales para la materia. Aquí muy importante hacer énfasis en esto de generales, porque la materia tiene muchas propiedades distintas. A nosotros las que nos van a interesar son las generales de inicio. Aquí están nombradas, pero ahorita las voy a nombrar paulatinamente abajo. La clave para entender esto es que en conjunto resultan críticos para que la realidad sea considerada como materia. Ustedes vayan copiando este párrafo para ir reconstruyendo la página. Y lo que necesitan ustedes identificar es justamente esta necesidad. Si no se encuentran todas juntas, entonces esa porción de materia no puede ser considerada, o más bien, esa porción de la realidad, del espacio, no puede ser considerada como materia. Así de fácil. Entonces la materia siempre debe tener esas 7 cosas. En mayor o menor medida y en mayor o menor proporción, pero siempre debe tener esas 7 cosas. Bien. Vamos entonces a empezar a definirlas. De esta primera yo ya he hablado amplio y tendido en esta misma clase,
porque pues es necesaria para poder hacer algunas de las definiciones anteriores. Entonces, la primera que vamos a escribir, por favor, chicos, va a ser masa. Y la masa se define, así como la tienen ahí planteada, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Así de fácil. Nosotros para definir la masa tenemos que determinar, contamos cuánto de materia hay en un cuerpo y eso es la masa. En una clase de física les enseñarían que la masa se mide en kilogramos o en gramos o en libras. Ahorita aquí en cuestión química no me interesa, solamente me va a interesar la definición como tal. Entonces la masa es cuánto de materia hay en un cuerpo. Ahora, vamos a la siguiente, que ahora va a ser el peso. Y ojo con el peso, porque en ocasiones, en el léxico popular, se supone o se teoriza que la masa y el peso es lo mismo, y esto no es cierto. El peso es una fuerza, es la fuerza con la que un fenómeno de atracción gravitacional afecta a la masa de un cuerpo. Y ahora yo sé que aquí me estarán pensando, profesor, y una pregunta, ¿qué demonios es la gravedad? ¿Cómo la podemos definir? ¿De qué me está usted hablando? Entonces, antes de seguir, vamos a definir qué demonios es la gravedad. Esto, por supuesto, chicos, es un campo que estudia más bien la física, pero pues es necesario para nuestra experiencia con la materia. A la gravedad la vamos a definir, por favor, como una de las interacciones físicas naturales de la materia. Y esta va a permitir, es la interacción que permite que todos los cuerpos atraigan hacia sí mismos al resto de la materia que les rodea. Nosotros ahorita somos fieles víctimas de la gravedad por el simple hecho de que estamos sentados o acostados, no sé cómo estén, o parados, ¿no? Pero el hecho de que estén pegados al piso y no estemos flotando por el cuarto en el que nos encontremos, obedece directa y específicamente al hecho de que la Tierra está presentando una fuerza de atracción gravitatoria hacia su centro, hacia su núcleo. Esto, insisto, lo vemos, lo sentimos, incluso lo podemos experimentar, ¿no? Si ustedes quieren experimentar fácilmente el ejercicio gravitatorio, dejen caer algo, ¿no? Este mismo pedazo de papel que nos ha servido como nuestro conejillo de Indias en la clase de hoy, justamente está poniendo en evidencia que sin que haya nadie que esté empujando al pedazo de papel, de todas maneras, la fuerza de atracción de la gravedad de nuestro planeta, de la Tierra, es lo que está trayéndolo hacia sí mismo. Es lo que tiene a todo pegado, es lo que nos mantiene colocados justamente sobre la superficie de nuestra casa o el lugar en el que nos encontremos. Esa es la gravedad y es una de las interacciones naturales físicas que presenta la materia. Toda materia tiene gravedad, toda materia presenta gravedad, incluso ustedes. Ustedes están activamente afectando a los cuerpos que tienen alrededor con la gravedad que podemos ejercer. Yo sé que estarán en este momento volteando hacia arriba diciendo, este maestro está loco, no es cierto, estoy aquí parado y nada se mueve. Pues sí, estamos afectándolo, pero nuestra fuerza de atracción gravitacional es diminuta, ¿no? No tiene
el tamaño tal, no tenemos la masa suficiente como para realmente poder atraer hacia nosotros mismos otros cuerpos que nos rodean. Esto es algo que solamente pueden hacer planetas, ¿no? Incluso algunos asteroides. Pero vaya, un ser humano no tiene la masa suficiente para poder generar, ¿no? Esta atracción gravitacional, este pool de atracción gravitacional. Pero bueno, eso es la gravedad. Bien, vamos de regreso. Entonces, bueno, no voy de regreso, vamos a quedar aquí. ¿Cómo diferenciamos al peso de la masa? ¿No? El peso es entonces cómo es que nuestra masa es atraída por la gravedad de la Tierra. ¿Ok? Por esa razón, cuando ustedes quieren pesarse, porque en realidad lo que nos va a decir una balanza, una báscula, es cuánto pesamos. Entonces, cuando quieren pesarse, lo que hacen es subirse a una plataforma que lo que está haciendo es medir la fuerza con la cual ustedes están pegando al piso, ¿no? Están afectando al piso. Eso es nuestro peso. Si ustedes se pesan y una báscula les dice que pesamos 80 kilogramos, eso no significa que tengamos 80 kilogramos de masa. Nuestra masa es en realidad eso que nos da la báscula entre la atracción gravitacional de la Tierra. Ustedes tal vez se sepan el numerito, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si yo peso 100 kilogramos, divido eso entre 9.81 y el resultado es mi masa. ¿Ok? Pero la diferencia entre los dos es esa. Masa es cantidad de materia nada más. Peso es cómo esa cantidad de materia es atraída hacia el centro de la Tierra. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Entonces, voy de regreso. La tercera es una de las condiciones también fundamentales, todas son condiciones fundamentales, ¿no? El volumen. Y ahora, ¿cómo definimos al volumen? El volumen es el lugar que ocupa el cuerpo. ¿Ok? Tal cual, el volumen representa la porción del espacio que es ocupada por el cuerpo. Ahora, para abajo, vamos a otro concepto que vamos a tener que definir un poquito más a detalle, la inercia. ¿Qué es la inercia? La resistencia que oponen todos los cuerpos a sufrir alteraciones a sus estados de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Yo sé que esto no está tan claro. Vamos a definir con un poquito más de detalle qué es aquí reposo. Parar. Esos dos conceptos que voy a definir, que son reposo y movimiento rectilíneo uniforme, obedecen al campo de estudio de la física que se llama cinemática, que es lo que estudia es el movimiento. Entonces, el reposo lo vamos a definir como un estado cinemático. Aquí, si no lo sabían, añádanlo en sus notas, que la cinemática es la rama de la física, repito, que estudia el movimiento. El reposo, entonces, es un estado cinemático, o sea, un estado de movimiento, en el cual un cuerpo carece de dicho movimiento. O lo que es lo mismo, se encuentra estático. Detenido. Por otro lado, tenemos al movimiento rectilíneo uniforme, o por sus siglas MRU, y el movimiento rectilíneo uniforme es, de nuevo, un estado cinemático si nos ayudan con likes, publicaciones, comparticiones y demás en Instagram, puede ser que la siguiente clase, si quieren, la dé de cinemática, la del próximo martes, con mucho gusto, para hablar sobre esto. Pero bueno, el movimiento rectilíneo uniforme es un estado cinemático en el cual el cuerpo en cuestión se mantiene en un movimiento constante.
o lo que es lo mismo, sin experimentar aceleración. Yo sé, esto requiere de una explicación mucho más profunda. Tranquilos, insisto, si quieren la semana que entra doy clase de cinemática, igual libre. Pero bueno, por lo pronto sepamos esta diferencia y entonces la inercia, ¿no? Ya dejando claro, si quieren tomarle captura de pantalla aquí a estas definiciones adelante. 3, 2, 1. Entonces la inercia es esta voluntad o esta resistencia que todos los cuerpos, o sea, todas las porciones de materia, presentan para alterar o bien su reposo o su movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo pueden ustedes saber o cómo han ustedes experimentado a la inercia? La han experimentado cuando han estado arriba de un automóvil, muy probablemente, porque arriba de un automóvil les ha tocado experimentar cuando el automóvil frena, ¿no? Que nosotros queremos, el cuerpo de nosotros quiere seguir, ¿no? Y nos hacemos para adelante. De hecho, los cinturones de seguridad tienen como finalidad evitar que nos salgamos por la ventana, justamente debido a la inercia, ¿no? La inercia tiene esta finalidad. Nosotros como cuerpo material queremos continuar con nuestro movimiento que traíamos, el automóvil frena y entonces nosotros pues salimos disparados porque queremos seguir, ¿no? El cuerpo quiere conservar ese estado de movimiento recto uniforme o detenido, también sucede a la inversa. Pero bueno, te insisto, la inercia es algo muy cercano, todos hemos estado en contacto con ella a través de estos fenómenos de movimiento cinemático. Ahora, vamos a empezar con los que ya no son tan cercanos. Entonces, este que sigue es la impenetrabilidad. La impenetrabilidad la vamos a definir como la imposibilidad de que dos o más cuerpos ocupen el mismo lugar en el espacio. Por reglas de la materia, no puede pasar esto, ¿no? Por más que el metro Valderas a las 12 del día lo quiera poner en riesgo, poner a prueba, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar en el espacio. Y eso es impenetrabilidad. ¿Cómo podemos nosotros verificar la impenetrabilidad o confirmar la impenetrabilidad? Pues bueno, muy sencillo. Tomen algo que sea duro a su alrededor. Puede ser, vamos a regresar a mi mismo ejemplo con mi tacita de café. Y entonces aquí tengo algo, un cuerpo ajeno a este, lo quiero penetrar y pues no puedo, ¿no? Es imposible. Yo sé que ustedes me dirán, profesor, pero esto no es necesariamente cierto. Si usted toma ese lápiz y lo deja caer en el agua, la va a penetrar. Sí, solamente que en realidad no lo estoy penetrando. Lo que estoy haciendo al momento de yo deslizar el lápiz adentro es empujar al agua hacia un lado. Ustedes lo pueden saber, seguramente han llenado un vaso muy alto con agua y han dejado caer un hielo. ¿Qué sucede? El agua se derrama, ¿no? Esto es prueba de que el hielo no está ocupando el mismo lugar en el espacio que el agua, la está desplazando, ¿no? Hablando de otro sólido, si yo intento penetrar, de nuevo voy a regresar a mi conejillo de indias sólido, mi pedacito de papel, de servilleta, ¿no? Yo lo intento penetrar, lo que hago es romperlo, pero no ocupo el mismo lugar en el espacio que él, ¿no? De nuevo, estoy alterando físicamente su estado. Entonces, la impenetrabilidad es esta significación. Bien. Ahora, vamos a porosidad. La porosidad son los huecos que existen entre las partículas que conforman al cuerpo. Todo cuerpo, o sea, recuerden que los cuerpos están construidos por átomos o si son compuestos por moléculas, y entonces estas moléculas o estos átomos dejan espacios entre sí. Estos huecos, estos espacios son la porosidad.
El ejemplo más claro que tengo yo de porosidad es cuando ustedes mojan ropa. Si a ustedes les ha tocado mojarse, ¿no? En algún momento en alguna lluvia, o intentar hacer pasar agua a través de un pedazo de camiseta o de pantalón o de lo que sea, a pesar de que esta camiseta o este pantalón es un sólido, de todas maneras permite el paso de cierta porción de agua. ¿Por qué? Por la porosidad del cuerpo, ¿no? Hay cuerpos que son menos porosos que otros. Por ejemplo, este vaso de vidrio no es tan poroso y no es tan poroso que no está permitiendo el escape del líquido que está allá adentro, pero tiene porosidad, ¿no? No es tan alta, pero tiene porosidad. Cuerpos más porosos, pues bueno, un pedazo de ropa, ¿no? El aire es la cosa más porosa del mundo, y bueno, ¿no? Así sucesivamente. Pero la porosidad son los huecos que hay estas moléculas. El siguiente es divisibilidad. Y a la divisibilidad la definiremos como la capacidad que tienen las sustancias, los cuerpos, para poder ser divididas en porciones más pequeñas. Creo que es muy obvio, ¿no? El pedazo de papel que rompí en pedacitos, que ustedes avienten un vaso de vidrio al suelo y se rompa. Esta capacidad que tiene la materia de dividirse es la divisibilidad. Y por último, hablemos de la elasticidad, que de nuevo creo que tenemos todos un concepto empírico bastante cercano a la realidad. Esta es la posibilidad que tiene la materia de deformarse y después de la deformación recuperar su tamaño y su forma original. Es la capacidad que tiene la materia para deformarse y posteriormente recuperar su tamaño y su forma original. El ejemplo más claro aquí es una liga, ¿no? Si ustedes han visto una liga, en una liga, pues bueno, justamente pasa eso, ¿no? Nosotros tomamos la liga, la deformamos, regresamos, vamos y venimos, y justamente se presenta esta proporción. La ropa, por ejemplo, también tiene cierto grado de elasticidad, ¿no? No lo voy a hacer con mi camiseta porque la elasticidad en los tejidos de la ropa suele no regresar, al menos no en su proporción normal, pero todos hemos tenido una liga enfrente, ¿no? Una liga que estiramos, regresamos y no pierde su forma. De nuevo, hay cuerpos que son más elásticos que otros, hay cuerpos que casi no son elásticos, hay cuerpos que son muy elásticos, pero toda la materia tiene estas 7 propiedades generales. Si algo no tiene estas 7 propiedades generales, no es materia y por lo tanto no podemos considerarla como tal. ¿Sí? Bien. Me quedo aquí para ver si tengo alguna duda. Me pregunta Karen que si la gravedad entonces es una fuerza de atracción. No es una fuerza de atracción porque el término fuerza tiene implicaciones dinámicas distintas. Con mucho gusto puedes inscribirte a nuestro servicio de atención o esperar a que demos clase de dinámica para que quede clara la diferencia. Pero la gravedad no es un error, es una imprecisión decir que es una fuerza. Por eso la llamé yo una interacción de la materia, ¿no? La gravedad es una interacción de la materia que representa o se refleja en una fuerza de atracción gravitacional. Y sí, Karen, también, la constante es 9.8 metros sobre segundo cuadrado expresado como aceleración, no como fuerza. Porque nosotros medimos a la gravedad a partir de cómo afecta a la velocidad de los cuerpos en la Tierra, ¿no? Cada planeta tiene gravedades distintas, por supuesto. Me pregunta Mirna que si cada martes hay clases. Pues sí, o sea, hasta este momento sí, estamos intentando hacer todo lo posible porque se conserven estas sesiones igualmente gratuitas y siempre con temas distintos. Ustedes pueden contribuir, ya les expresé cómo, compartir historias, etcétera, y eso siempre nos ayuda. Mientras más gente se esté incorporando a la clase, adelante, ¿no? Al final ya les digo de otra alternativa. Sandra, estoy seguro que sí se ve, ya lo tengo aquí confirmado. Karen, escríbeme tu duda, no nada más me digas que tienes una, escríbemela y con mucho gusto la resuelvo en la siguiente sesión. Bueno, en la siguiente sesión de preguntas en unos minutos. Bien, vamos entonces a continuar porque con esto dejado, ya claro, hablemos por fin de lo que vinimos, los estados de agregación. Entonces, hablemos al respecto. Ya sabemos que toda la materia tiene estas características generales, pero
Dependiendo del estado de agregación de la materia, hay características individuales o específicas. Entonces, el concepto que vamos a definir son los estados de agregación. Bien, lo primero que vamos a definir es qué son. Entonces, son los diversos estados en los que una sustancia puede presentarse a partir de los grados de fortaleza, que presenten, bueno, aquí para que no repitamos presenten, que muestren las partículas que los componen entre sí. ¿Ok? Entonces, como ya lo definimos, todos los cuerpos, todos los bloques de sustancia están caracterizados o están compuestos por un conjunto de partículas o un conjunto de átomos o de moléculas, y estos conjuntos que voy a representar aquí con esta serie de puntitos tienen ciertas fuerzas de atracción entre sí. Estas fuerzas de atracción que están presentes entre todos los puntitos involucrados es el grado de atracción lo que diferencia a los tres distintos estados. Ahora, las conexiones en cuestión tienen un nombre. Fuerzas de cohesión. ¿Ok? Entonces, las fuerzas, siempre que ustedes escuchen ese término, fuerzas de cohesión, las fuerzas de cohesión son el grado de fortaleza que tiene la unión de distintas partículas entre sí mismas. Esas son las fuerzas de cohesión. Ahora, existen múltiples estados de agregación de la materia. Yo voy a centrarme aquí en los tres más comunes o en los tres más usuales y que seguramente serán los tres que ustedes van a abordar. Y entonces hablemos en primera instancia de los sólidos. Entonces, ¿cuáles son las características generales de los sólidos? Los sólidos presentan altas fuerzas de cohesión, es el más alto de estos tres. Presentan también un escaso movimiento. Y debido a que hay un escaso movimiento, baja temperatura. Entonces, las partículas de los sólidos están muy fuertemente ligadas entre sí. Debido a estas fuertes ligaduras no se mueven, o prácticamente no se mueven, y debido a que no se mueven, son los que tienen la menor temperatura. Ahora vamos a los líquidos. Los líquidos presentan una fuerza de cohesión media, o sea, existe, pero no es tan considerable. Presentan un movimiento constante entre sus partículas, constante pero controlado, y también, debido a ese movimiento constante, ya tienen una temperatura media. Por último, tenemos a los gases. Los gases presentan bajas fuerzas de cohesión,
presentan un movimiento no solamente constante, sino volátil. Rápido, caótico y altas temperaturas. Entonces, mientras más fuertes sean las fuerzas de cohesión, o mientras, para no ser redundante, mientras más altas sean las fuerzas de cohesión, nos acercamos hacia los sólidos. Los sólidos son los que tienen las fuerzas más elevadas. Por esa razón, jóvenes, ustedes identifican a los sólidos como estos cuerpos que son, pues, muy, con estas particularidades como muy compactos, ¿no? Los sólidos son difíciles de afectar o de alterar. Los que tienen las fuerzas de cohesión más bajas son los gases y por lo tanto son los más fáciles de penetrar y de hacer a un lado y de trabajar con ellos en cuestión de volatilidad. Y los que están en medio son los líquidos. El mejor ejemplo aquí, porque pues bueno, es una maravilla tenerlo aquí en la Tierra, es el agua, ¿no? Entonces, ustedes han visto agua sólida en formato hielo, y pues que el hielo no lo podemos penetrar, ¿no? Ustedes no pueden tomar un dedo y penetrar un cubo de hielo porque está ya en este formato sólido. Las moléculas que lo comparten, que lo componen, ya están pues muy pegadas entre sí, hay una gran fuerza de atracción entre ellas y por lo tanto si yo lo intento mover, si yo lo intento penetrar, no me va a permitir hacerlo, no lo puedo hacer a un lado. Conocen el agua líquida y en el agua líquida me cuesta trabajo. Si ustedes han metido una alberca a nadar, sabrán que no está fácil, ¿no? O sea, tampoco es como andar caminando en el aire. Pero se puede, ¿no? O sea, nosotros podemos entrar en una alberca, caminar adentro, nadar adentro y no pasa nada, lo podemos hacer de cualquier forma, ¿no? Nos cuesta trabajo, sentimos las fuerzas de resistencia del agua, pero lo podemos hacer. Y por último, conocemos al agua en formato gaseoso, que es pues el aire, ¿no? Recuerden que este aire que yo tengo aquí enfrente y ustedes también tiene agua también ahí involucrada, y el agua en este formato evaporado, pues es considerablemente más volátil, ¿no? Yo puedo meter la mano y así penetrar al aire de 1000 maneras y no me cuesta realmente tanta resistencia. Para que ustedes sientan una resistencia en el aire, tiene que ir muy rápido, por ejemplo, ¿no? Que nada se le ha ocurrido en algún momento la puntada de sacar la cabeza mientras van en un coche, ¿no? Rápido con el vidrio abajo, pues sienten el golpe del aire, ¿no? Esa es la resistencia de estas partículas a que las estemos molestando. Pero bueno, ¿no? Fundamentalmente estos estados de agregación tienen estas condiciones. Ahora, importante, pónganlo en su hoja de definiciones. Los estados de agregación son alteraciones físicas. El agua sólida, líquida y gaseosa es la misma, es H2O, no cambia la sustancia. ¿Sí? Solamente lo que estamos cambiando es cómo se organizan estas sustancias, cómo las partículas que las componen están pegándose o separándose, y en función de esta pues, ligadura o de esta laxitud, tenemos pues, los 3 estados de agregación distintos. Pero es físico, no hay cambios químicos. ¿Sí? Ahora, lo que permite que nosotros podamos hacer que una sustancia transite entre los distintos estados son las condiciones de presión y de temperatura. Yo sé que esto ya se los han dicho antes, quiero explicar por qué. Entonces, mucho ojo al siguiente video que voy a mostrar. Bueno, no es un video en realidad, es una animación. Les voy a mostrar aquí a esta molécula y quiero que pongan mucha atención en cómo la molécula está vibrando. Esta molécula yo la estoy ahorita calentando a una temperatura de más o menos 50 grados Kelvin, que son unos menos 220 grados centígrados. La voy a traer a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente, disculpen, me están diciendo que no se ve. Listo. Voy a regresar así. Entonces, les decía, ahí como la tienen ahorita, ¿sí? Esta molécula está a alrededor de menos 250, menos 200 grados centígrados. Y dense cuenta cómo está vibrando. Es muy evidente cómo las pequeñas partículas, esto es una molécula, entonces ahí hay átomos de distintos elementos metidos unos pegados adentro de otros, y esencialmente lo que estamos nosotros viendo es la vibración cinética de las partículas.
Ahora, voy a traer a la molécula a temperatura ambiente. Mucho ojo en qué le va a pasar. ¿Qué le está pasando a las partículas ahora? Están vibrando más rápido. De nuevo, esta es una clase de termodinámica en física, pero esencialmente quiero que siempre que ustedes a partir de hoy vuelvan a escuchar temperatura, lo que identifiquen con temperatura es qué tan rápido se está moviendo una partícula dentro. Lo voy a calentar todavía más, ¿eh? No se espanten. Y aquí la molécula ya está en estado de caos. Dense cuenta cómo es aleatorio. No tiene un sentido, no tiene un origen, no tiene un ordenamiento. La molécula simplemente ya está vibrando para todas partes. Esto sería, jóvenes, un estado gaseoso. Lean la definición que les planteé y si ustedes se dan cuenta ahí, tienen escrito que en el estado gaseoso las moléculas se mueven de manera volátil, caótica. Vean cómo se está hasta retorciendo, ¿no? La molécula como tal. Esto es estado gaseoso. Aquí está líquido. ¿Qué está pasando ahí? Se está moviendo, pero la molécula no está de ninguna manera en este mismo estado de movilidad absoluta. Dense cuenta cómo incluso hasta está más o menos siempre conservando su forma. No está moviéndose mucho. Y por último, esto sería un estado sólido. Incluso si no tiene una pantalla lo suficientemente grande, ahorita ni siquiera van a lograr ver cómo las partículas siguen vibrando. Entonces, aquí tenemos a los tres estados representados. Sólido, con muy poquito movimiento, líquido, con movimiento más largo, más importante, y gaseoso, caos. ¿Dependiendo de qué? De la temperatura. Porque la temperatura es esencialmente la energía que generan las partículas al moverse. ¿Sí? Esta es la mejor representación para explicar por qué, porque yo sé que siempre les han dicho, ¿no? Ya lo saben, que depende de la temperatura. La clave aquí es entender por qué. Bien, antes de entrar con cambios de estado, y con esto ya nos despedimos, faltarán unos 10 minutitos de clase para los que tengan las actividades, dudas. Voy a ver si hay algún problema. No tengo nada acá. Acá, Karen, bien, me pregunta Karen si siempre son 7 propiedades generales. Como mencionaba cuando empecé a dar ese tema, dependiendo del autor van a encontrar distinto número y distintas propiedades, pero casi siempre en México se consolidan como 7 propiedades generales de la materia, que fueron las 7 que expresé. Van a encontrar algunos autores que explican que son tal vez una u otra más, pero de nuevo, las que siempre están presentes son esas 7, por eso son las que utilicé. De hecho, quien aquí vaya a hacer examen final o de mediados de año, lo que sea, o un examen de selección, estas son las 7 que van a ser preguntadas. A tu siguiente pregunta, Karen, pues sí, acabamos de ejemplificarlo, ¿no? Mientras más temperatura haya, las partículas se mueven más rápido, que de hecho estamos siendo redundantes, porque temperatura es movimiento de partículas. Y a tu tercera pregunta, sí, así tal cual, justo. Bien, parece que no hay dudas. Entonces, ya tenemos claros cuáles son los 3 estados de agregación, por qué, ¿no? Están siendo distintos a partir de qué tan ligadas, qué tan fuertes sean estas fuerzas de ecuación. Y ahora lo que vamos a exponer es cómo cambian estos estados de entre sí. Y con eso finalizamos. Entonces, vamos de regreso. Bien. Entonces, aquí tenemos a los 3 estados de agregación. Les invito a que le tomen una captura de pantalla, sobre todo a las figuritas, a estas. Ahí les dejo una. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. 2, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Y 3. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Entonces, en función de lo que acabamos de ver, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál de estas 3 gráficas corresponde a cada uno de los 3 estados de agregación. ¿Sí? Ustedes hagan sus apuestas, intenten encontrarlos solitos. Yo lo voy a decir en 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Voy a empezar con los sólidos. Los sólidos son estos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la materia está organizada, está muy bien compacta entre sí, tiene una forma definida. Entonces, el sólido va a representarme el número 3. El modelo 3 es el sólido. Ustedes cuando en su cuadernito hagan la reconstrucción de esto, pónganle ahí juntito que eso es
pues son las partículas de los sólidos ordenadas. Después, una de estas dos es líquido y la otra es gas. ¿Cuál es el líquido? Esta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, las partículas están juntas. Lean de nuevo la definición que les planteé, las partículas están juntas unas con otras. Tal vez no tienen estas fuerzas de cohesión ni tienen estas configuraciones tan estructurales, pero están juntas. Hay fuerzas de cohesión entre sí. Por eso los líquidos tienden a irse todos juntos hacia el mismo lugar, a diferencia de los gases, por ejemplo, ¿no? Entonces, los líquidos van a ser el esquema 2. ¿Sí? Hay fuerzas de cohesión, no son tan altas, pero existen. Vamos por último a los gases. ¿Cómo podemos darnos cuenta que esto es un gas? Porque dense cuenta cómo aparentemente no hay fuerzas de cohesión, porque las partículas están por todas partes, ¿no? Esta línea que está aquí representa el recipiente dentro del cual está este gas atrapado. Y si se dan cuenta, las partículas están así, ¿no? Completamente volátiles, brincando unas alrededor de otras, unas arriba, unas abajo, sin un aparente orden. En caos. En los gases son caos absoluto. Y entonces el gas va a ser nuestro diagrama 1. Ahora, en función de cuál de los tres estados son, presentamos características distintas. Vamos a leer la primera de las características. Estas ya son características individuales de la materia o las que definen cuál estado de agregación encuentran. Entonces, alta fuerza de cohesión, muchachos. Esto va a estar presente, por supuesto, en los sólidos. Ahí en donde en su cuaderno hayan construido la lista, sólidos, líquidos y gases, añádanle ahí que los sólidos presentan altas fuerzas de cohesión. Después, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Esto los sólidos no lo hacen, por supuesto. Nuestro cuerpo no abarca todo el cuarto en el que están, ¿no? Los sólidos están en un lugar definido porque tienen forma definida y volumen definido. Entonces, ¿quién adopta la forma del recipiente que los contiene? Los líquidos, por supuesto. Ya puse el ejemplo del agua. Ustedes viertan agua en un vaso y el agua va a tomar la forma del vaso. Pero también los gases lo van a hacer. Los gases, de nuevo, también llenan todo el espacio dentro del cual se encuentran. Después, forma definida. Forma definida es una propiedad exclusiva de los sólidos, como ya lo expresé, ¿no? No hay una forma indefinida en ningún sólido, todos los sólidos la presentan. Y por supuesto, ni líquidos ni gases, ¿no? Después, incompresibles. ¿Esto qué significa? Que no los podemos comprimir. ¿Cuáles son incompresibles? Los sólidos también. Ustedes intenten una piedra, hacerla así, comprimirla, hacerla más pequeña y no lo van a lograr. Ahora, vamos al inciso L. Él dice, sus moléculas se encuentran en estado de caos. Ya sabemos, yo les pedí que hicieran siempre la analogía. Cuando ustedes lean caos, son los gases. Después, gran energía cinética. Recuerden lo que acabo de mencionar sobre la energía cinética. La energía cinética es el movimiento. Entonces, ¿quiénes tienen gran energía cinética? De nuevo, los gases. Después viene este que dice que son poco compresibles. Los que son poco compresibles son los líquidos. Se pueden comprimir, pero en menor medida. Y por último, los que son totalmente compresibles y llenan por completo el recipiente que los contiene, esos son, por supuesto, los gases. ¿Ok? De nuevo, quien quiera tomar captura, ahí se las pongo. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Vamos para abajo. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Muy bien. Ahora, lo último, y con esto ya nos despedimos, muchachos, para la clase de hoy, es cómo brincan, ¿no? Como les había mencionado. Entonces, voy por lo pronto a ignorar aquí arriba porque ya lo mencioné. Depende de la temperatura y de la presión, los cambios de estado.
Y entonces vamos a ver cómo llamamos a los cambios entre estos tres que son los estados de agregación más comunes. Entonces la flecha nos está indicando de dónde a dónde vamos. Cuando es sólido a líquido, ¿cómo le llamamos a esto? Fusión. Este es así, texto, ¿no? Hay que memorizarlo. Entonces, cuando tenemos un sólido y lo hacemos líquido, se llama fusión. Después, cuando tenemos a un líquido y lo hacemos un gas, a eso le llamamos ebullición o vaporización. Después, tenemos a un, ojo, un sólido y los vamos hasta un gaseoso sin pasar por el líquido. Esta es la clave. El brinco es sin pasar por el líquido. Y ahí lo vamos a denominar sublimación. Ahora vamos al revés, vamos de regreso. Entonces, primero, tenemos a un gas y vamos a un líquido. Cuando es de gas a líquido, es condensación. Ahora, cuando es un líquido y vamos a un sólido, este está muy fácil, es solidificación. Y por último, cuando tenemos a un gas y queremos a un sólido, de nuevo aquí la clave es el cambio sin pasar por líquido, y aquí es deposición. O también lo pueden encontrar nombrado como sublimación inversa. Depende del autor. ¿Ok? Se los dejo así, por si van a tomar capturas. 3, 2, 1. Bien. Lo último para cerrar será ejemplos, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan estos cambios de estado. Antes de especificar los ejemplos, me voy a preocupar mucho porque no quiero que se queden con información parcial. Entonces voy a escribir un par de parrafitos respecto de los cambios de estado. Para que quede claro, ¿no? Las diferencias. Entonces, en primera instancia, ¿de qué depende? Dependen fundamentalmente de la composición química de la sustancia para empezar y después de la presión y la temperatura. ¿Sí? Esto es lo que hay que determinar. Y ahora, por último, aquí voy a hacer una pequeña clarificación. Voy a poner entre comillas esto de brinco, ¿no? El brinco, refiriéndome al cambio de estado, o sea, ya tal cual el instante en el que se vuelve un líquido gas o un gas líquido, un gas sólido, lo que sea, exige una concentración de energía. Que lo que va a hacer es reconfigurar a las partículas. ¿Sí? Por esa razón, ustedes, por ejemplo, seguramente se saben los puntos de fusión y ebullición del agua. El agua bulle a 100 grados centígrados a presión del nivel del mar y fusiona, o sea, se vuelve sólido a cero, ¿no? Sin embargo, este 100 y 0 no es exacto. Si ustedes, por ejemplo, metan a un conjunto de hielos a su refrigerador y no se van a volver hielo de inmediato, ¿no? O sea, tiene que haber una concentración de energía primero para configurar las moléculas. Entonces, este brinco existe, ¿no? Importante mencionar estos dos elementos. Ahora,
Esto es, insisto, y nunca me voy a cansar de repetirlo, esto es físico, jóvenes. Tatúenselo esto en algún lado, por favor. ¿Sí? O sea, la sustancia no cambia, es la misma. Sigue siendo agua o mercurio o ácido clorhídrico, lo que sea, pero es la misma sustancia. Solamente en un estado de agregación diferente. O sea, con las partículas organizadas de distinta forma. Bien, ahora sí. Despidámonos. Ejemplos. Voy a empezar con fusión. ¿Sí? Entonces, los mejores ejemplos de fusión van a ser un cubo de hielo derritiéndose, o una vela derritiéndose también, por ejemplo. Siempre que hayan ustedes visto una vela, está caliente, se empieza a fundir y se vuelve cera líquida. Esa es fusión, ¿no? El cubo de hielo lo mismo. Estamos transformando, es la misma molécula, es la misma, en el caso de la vela es la misma mezcla, pero en estado sólido o en estado, y cambiando a estado líquido. Ahora vamos a ebullición. Para ebullición, siempre el agua va a ser el mejor ejemplo. Agua hirviendo. Que aquí voy a poner, esto pasa a 100 grados centígrados, así como el cubo derritiendo se pasa a cero. Bueno, a más de cero, ¿no? En cero justo es la frontera. Está a partir de 0.1 en adelante. Vamos a ponerlo aquí como más que cero. Y siempre que sea mayor a cero, se congela. Perdón, se funde, se fusiona. El agua hirviendo a 100, ¿no? A 100 grados. De nuevo, todo esto es a nivel del mar. Ahora pongo más ejemplos de ebullición. Es difícil que ustedes hayan visto a otro material cambiar de líquido a gas en su experiencia cotidiana porque la mayor parte de los puntos de ebullición de los materiales son mucho más altos. Voy a poner aquí los puntos de ebullición de los elementos que se acercan al 100 grados centígrados. Entonces, para abajo es el radón, que ebulle a menos 62 centígrados. Después el cloro, por ejemplo, el cloro ebulle a menos 35 centígrados. Por esa razón, siempre que ustedes agarren uno de estos líquidos de limpieza que dicen que tiene cloro, en realidad lo que dice ahí no es cloro puro, es hipoclorito de sodio. Ese es el cloro que tenemos. Porque el cloro en estado puro es gaseoso. Nosotros en la temperatura de la Tierra ya tenemos al cloro gas. Y recuerden que el cloro en gas es súper venenoso. Por esa razón, cuando ustedes estén trapeando, si les empieza a oler así a este olor que ya tenemos muy característico del cloro, es que el cloro está evaporándose. Y si se está evaporando, aguas, porque el cloro es muy venenoso. Por eso lo usamos para limpiar, esencialmente. Lo que estamos haciendo es envenenando a las bacterias y a los virus que tenemos en el piso. Después el bromo, que ebulle a 59. Y el que sigue más cercano es el yodo. El yodo evapora a 184. Estos, muchachos, son los más cercanos a 100, ¿eh? Elementos. Compuestos habrá más, pero elementos estos son. Y ojo, ustedes se van a encontrar algunos elementos que tienen puntos de ebullición de 25,000 grados centígrados y se van a encontrar unos que tienen puntos de ebullición de menos 220. Porque pues, su estado natural es líquido. O sólido, dependiendo del caso. Bien. Vamos al siguiente. Sublimación. Entonces, en sublimación, que de nuevo es de sólido a gas sin pasar por el líquido, la clave aquí es sin pasar por el líquido. Los ejemplos más claros que tengo para ofrecerles es la naftalina. Ustedes seguramente han visto naftalina en los inodoros, cada vez que entren a un mingitorio que huela bonito. Lo más normal es que haya una pastilla ahí como de una pasta seca.
esa es naftalina, y esta pasta eventualmente con el tiempo se evapora solita, no hay necesidad de que pase al líquido. No todos los materiales pueden sublimar, esto es importante. Esta es una cualidad rara. Todos los materiales pueden fusionar o ebullir, pero muy pocos pueden sublimar. Otro ejemplo de esto es el hielo seco, por ejemplo, que seguramente en alguna fiesta, reunión, 15 años, cualquier cosa les ha tocado. Y ojo con el tercero, el agua puede sublimar. No lo hace en condiciones usuales, por esa razón siempre pasa a líquidos. Pero yo les puedo dar ejemplos de sublimación o ejemplos de deposición. Lo voy a hacer ahorita que lleguemos a deposición, sobre todo deposición, me parece que son los más evidentes. Bien, vamos ahora a condensación. Vamos ahora de regreso, de los fríos a los calientes. Y ahora vamos de los calientes a los fríos. Entonces, tenemos en primera instancia como ejemplo la sudoración en los vasos. Siempre que ustedes se preparen una bebida fría con hielitos, van a darse cuenta cómo alrededor sobre el vidrio van a empezar a aparecer unas gotitas. Estas gotitas es el agua que está en el aire evaporada y que se está condensando cuando se acerca a la temperatura más baja del vaso. Por eso salen estas gotitas, que en el aire hay agua. El otro ejemplo es el empañamiento de los vidrios de los espejos. Si ustedes se meten a bañar y tienen un espejo en su regadera, se empaña cuando se bañan con agua caliente. Esto es el vapor de agua que se está condensando en el espejo. También es la razón por la cual los carros tienen esta cualidad del defrost, del enfriador del parabrisas, para que cuando se empiece a hacer frío afuera y calor adentro, se empaña el vidrio y lo que hace el defroster es fundamentalmente enfriar el vidrio. Aquí la clave es ponerlos a la misma temperatura. Otro ejemplo, tal vez un poco más aventurado, los aerosoles. Siempre que ustedes ocupan cualquier aerosol en spray, desodorante, de estos aerosoles para quitar olores o desinfectantes, adentro del aerosol está en gas, o sea, está en formato gaseoso, y cuando nosotros lo sacamos del envase que está muy presurizado, lo sacamos del envase y lo acercamos a presión normal, temperatura ambiente, se vuelve agua. Por eso ustedes lo echan así hacia arriba y sienten las gotitas caer, porque se está transformando el líquido frente a sus ojos. Estamos viendo un cambio de estado. Ahora, solidificación. Aquí tenemos a la formación de los cubos de hielo. Como el más normal, todos hemos metido hielos al congelador, los metemos con agua líquida y al cabo de un par de horas, tal vez, ya están sólidos. Otro ejemplo que tal vez no lo habían reflexionado, los caramelos. ¿No? Los caramelos que son sólidos cuando ustedes los toman y en realidad, ¿cómo le hacemos para diluir a ese caramelo? Lo acercamos a la boca, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con la boca? Lo estamos calentando. Entonces, al meterlo a la boca y calentarlo, en ese momento el caramelo se disuelve. Regresa a su estado líquido. Por eso después no lo podemos tomar. Y otro ejemplo muy claro, el vidrio. ¿No? El vidrio que es fundamentalmente fibra de carbón y algunos otros silicatos, y está esto muy caliente, cuando nosotros lo enfriamos, se contrae y se vuelve vidrio. ¿No? Las herramientas de metal, por ejemplo, pasa lo mismo. La mayor parte de los metales usuales a temperaturas muy altas son líquidos y si los enfriamos se vuelven sólidos. Las rocas, por ejemplo, las piedras, ¿no? Cualquier piedra volcánica o no, originalmente fue un líquido. Pero pierde temperatura, las moléculas se hacen más cercanas, incrementan fuerzas de atracción y se vuelven sólidos.
¿sí? Ahora, como se los prometí, vamos a crear aquí una partitura para la deposición o la sublimación inversa. ¿Cuál mejor ejemplo tengo yo para la deposición? La nieve, chicos. La nieve es un ejemplo de cambio de estado. La nieve es gaseosa en el aire y cuando el frío y la presión están en ciertas condiciones, se vuelve sólida frente a nuestros propios ojos y cae en formato de nieve, no de agua. Y otro ejemplo con el agua, la escarcha de los congeladores. Si siempre se habían preguntado por qué demonios se le generaba este hielito, esta escarcha alrededor del congelador y de dónde demonios sale esa agua, del aire, ¿no? El aire tiene alrededor del congelador y nosotros al momento de meterla o de someterlo a este cambio drástico de temperatura se congela, sin pasar por el líquido. Esta es la clave de la deposición, que vaya de gas a sólido, sin pasar por el líquido. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejarles aquí este espacio, si le quieren tomar una captura de pantalla, ahí está arriba de la fusión en adelante. Y aquí está abajo condensación y solidificación. Muy bien, pues esto ha sido todo por esta tercera sesión. Esperamos que la hayan pasado bien, tan bien al menos como nosotros. Estén atentos para las siguientes clases y, como siempre, gracias por participar. Hasta luego.